Y cuando leyó el archivo me dijo que yo había hecho bagua. Y me dijo que por qué yo había hecho bagua. Y se dio cuenta de que existía bagua y él leyó que era bagua. Y él me dijo, ¿tú hiciste bagua por maltrato matrimonial? Pues claro, pero yo nunca te he pegado. Sí, pero tú me has hecho la vida imposible por todos lados. Y el que mantiene esta casa el 80% soy yo. Yo nací en Honduras. Mi madre es hondureña, mi padre hondureño marroquí. Mi papá es ganadero, mi mamá es una mujer rescatada, pegada a la familia. Mi papá dijo siempre que quería que todos sus hijos se dedicaran a cuidar el negocio. Él era un hombre sin estudios. Él dijo que él no sabía leer, nada, pero era muy inteligente haciendo dinero. Hizo mucho dinero. Aprendí a ordeñar las vacas, aprendí a hacer de todo. Mi papá contento, que todos sus hijos estaban trabajando con él. Pero mi papá era muy mujeriego, tenía muchas mujeres. Entonces yo veía que mi mamá sufría mucho ese problema. Entonces yo decía, lloraba a escondidas a mi mamá y como éramos pequeños no le parábamos mucho cuento a mi papá porque mi papá era muy fuerte en carácter. Hasta que yo cumplí 18 años, yo me rebelé y le dije que por qué tanto lío. Y yo me fui a vivir en la propiedad, una de las que tenía mi papá, y fue cuando mi papá empezó a llevar mujeres a la propiedad, y él me decía que eran servidumbre, y veía que llevaba mujeres, y yo le contaba a mi mamá, y empezaron los problemas. Trabajé un año, fue cuando yo iba a entrar a la universidad, y le dije que yo iba a sacar diseño de interiores, que eso me gustaba a mí. Él me dijo que no, y me armó un lío, y el lío, y aquel lío, y dijo que no, que eso era de mujeres, y que tenía que sacar doctor veterinario o algo que tenía que ver con el campo. Como estábamos en el campo, no conocía a tanta gente, pero cuando salí a la ciudad a estudiar, me atraían las mujeres y me atraían los hombres. Hasta que conocí a alguien, uno de los trabajadores de la hacienda de mi papá, que me llamó la atención, pero no tuve tampoco nada. Entonces yo le dije a mi papá que yo iba a estudiar en la universidad, que él me dijo, no vas a estudiar aquí. Vas a sacar la visa a México porque no te quisieron dar la visa americana y te vas hasta la frontera de México. De ahí te voy a pagar a alguien que te pase. Le pagó el coyote y me pasaron a la frontera. Un mes duró el proceso. Cuando llegué a la frontera, me recogió alguien y me trajo para acá, para Miami. Vine sin nada, todo se lo robaron, no tenía dinero y no me dejaban, no tenía papeles en aquel tiempo, pero en aquel tiempo, hace 30 años, la vida en Miami era diferente. Conseguí un trabajo con mi forma de buscar, conocí a gente y inmediatamente me metí a trabajar en el aeropuerto. En aquel tiempo sí daban la licencia en Florida a la gente que no tenía papeles y la manager ahí me vio que yo era bien trabajador, aprendí. Me sacó la licencia, ya me prestó el carro, hizo todo y me dieron la licencia. Y ahí empezó el proceso de vivir en Estados Unidos. Fue cuando al año entró el huracán Mitch en Honduras, que destruyó, y fue cuando el presidente dio el TPS temporario y yo clasifiqué. En el 97 yo tuve el TPS, me lo dieron y lo estuve renovando por mucho tiempo. Yo tenía los papeles y trabajaba limpiando. Cuando yo limpiaba, en el aeropuerto me pusieron a una manager, creo que era mitad cubana, mitad americana. Y esa mujer me enseñó que tenía que limpiar, que tenía que vivir porque yo no tenía una carrera. Me hizo la vida imposible, me enseñaba, me pasaba por aquí, me limpiaba aquí, me decía que si yo no limpiaba bien le pasara la lengua, porque si no me iba a botar, si no que me iba a llamar a inmigración. Pasó tantas cosas. Decidí dejar el aeropuerto porque fundé mi compañía y no paré. No tenía dinero, me fui a vivir a North Miami con una amiga que conocía, hasta que un día me entré al chat para conocer a alguien porque no conocía a nadie. Él era bien como
muy quisquilloso en muchas cosas, me vigilaba todo, me cuidaba todo, me preguntaba todo, me chequeaba el teléfono, me chequeaba el carro cuántas millas, me seguía por el GPS. El carro nunca me di cuenta y mi carro tenía un cosita debajo del asiento y un día se me reventó la llanta y ahí fue donde me di cuenta. ¿Y qué te pasó que te detuviste en el Palmetto y la 103? Yo dije, ¿por qué? Sí, se me punchó una llanta y estoy llamando a la grúa. Le digo, porque no sé qué pasó. No, que yo vi en el GPS porque compartimos ubicación, me dijo. Yo no comparto ubicación contigo. Y llegué a la casa. Pero a mí se me olvidó del GPS y por ahí fue que empezamos. Entonces, por ahí la relación se fue enfriando porque yo vi que había algo, pero él sí me chequeaba y me vigilaba porque él veía que yo crecía. Entonces, pero yo no hablaba bien el inglés. Entonces, siempre que le preguntaba algo, que me dieran algo, siempre me decía que no podía, que eso no decía. O si no, a veces yo decía la traducción mal, se reía enfrente de mí, se burlaba de mí, o si no, que estaba hablando, me callaba la boca enfrente de todo el mundo. Y así la relación fueron 5 años bien. Después de los 5 años, se convirtió en un martirio terrible. Y aquel lío, me chequeaba todo, me vigilaba todo. Y yo no le paraba bola porque yo estaba ingrido en el trabajo. Y como tenía el TPS, cuando lo conocí a él, fue cuando me quitaron el TPS. Contraté a una abogada y la busqué y ella me llevó el caso porque cuando me quitaron el TPS me llegó una carta que tenía orden de deportación. Porque me habían quitado el TPS y yo no clasificaba porque me tenía la licencia suspendida. Pero me consiguió cerrar el caso administrativamente. Me lo cerró y todos estos años con esos papeles que me dio la corte, la Florida me dejaba renovar la licencia con esos papeles. Hasta un año nunca me llegó, la Florida cambió la ley y no me quisieron dar la licencia. Entonces esperé que mandara un papel y me la volvieron a dar. Y así estuve por mucho tiempo viajando en el tren. Me llevaba a la estación de la 37 y me montaba en el tren hasta llegar al aeropuerto y así trabajaba. Y si no, él me manejaba el carro peleando para que me llevaran, para que no me quitaran las cuentas. Él peleaba conmigo todos los días para llevarme a dejarme en la estación del tren, o si no me dejaba y yo me venía caminando. Decía que no le pegaba la gana ir a buscarme y me dejaba ya tirado, me mojaba, corría en el carro para que la policía nos parara. Pasando todo este tiempo fue cuando me dijeron que ya no tenía licencia de conducir y ahí fue el problema. No podía manejar, me quería llevar, a veces me llevaba, a veces me decía que no, a veces sí, a veces me dejaba botado, a veces no llegaba al trabajo, me quitaron una oficina porque él no me quería llevar y yo tenía que pagar renta. Él ganaba, pero no ganaba bastante y yo siempre el que aportaba el 80% a todos los gastos de la propiedad donde vivíamos y él el 20%. Y yo le dije, yo pierdo todo, vas a tener que pagarlo tú. Vos me dijo, pues vas a tener que ir a vivir debajo de un puente. Y yo no tenía dinero, no valía nada. Y crecí. Cuando él vio que mi compañía creció, cambió de táctica. Fue cuando dije yo, pero no tengo licencia. ¿Cómo voy a hacer? Él no me va a llevar. Él va al trabajo, no me quiere prestar el carro. A veces me cogía el carro, tenía el carro y lo cogía con un miedo terrible, porque yo manejaba sin licencia y lo dejaba en la estación de la 37 y ahí me iba en el tren y allá me iba caminando media hora a pegar el edificio. Así lo hice por mucho tiempo. Un día en TikTok estaba desanimado, vi a la doctora Julia y había visitado como 30 abogados por todos lados, me cobraban 200, 300 la cita, me dijeron que no, que me tenía que casarme con él y que si me casaba con él me lo iban a hacer y que tenía que hacerlo consular y que era doble filo si me podían dejar allá por los 10 años de castigo y yo tenía miedo. Dije, volver a mi casa y mi papá me va a matar porque él no me quiere. Le llamé a la abogada y le escribí un mensaje por TikTok y le mandé un mensaje. Llegando al edificio estaba yo porque yo limpiaba apartamentos y limpiando apartamentos iba. Cuando ella me llamó, yo estaba en el parqueo. Me dice, ¿tú tienes tiempo ahora de hablar conmigo 5 minutos? Y yo le dije, ¿quién es? Fue la abogada Julia. Y como que se me abrió un portal y fue cuando la abogada me dijo, ya estudié tu caso.
Me dice, sí, yo te lo mandé el mensaje de tiempo. Y yo me dijo, he visto tu mensaje y tu caso, hay caso. Necesito que vengas a la oficina, me dijo, para hablar contigo y me traigas toda tu documentación. Y llegué con todos los papeles. Él me acompañó porque él no quería que yo fuera solo. Pero yo lo tuve que dejar en el carro porque yo le dije que la entrevista solo era para mí. No, él no quiso. Él subió conmigo. Pero todavía no sabíamos si era Bagua, la abogada no dijo nada. Él se sentó conmigo, pero en ese momento todavía no se sabía, simplemente que había un caso, dijo ella. A los 2 meses ella me escribió y me dijo, sí hay un caso. De tu historia hay un caso que se llama Bagua. Me dijo, te voy a hacer el caso, me dijo, pero todo tiene que llegar a mi oficina. Tu esposo no puede venir, no se puede dar cuenta porque esto es un arreglo. Me dijo que él no puede darse cuenta porque ve toda la historia. Después ella me dijo, va a haber una entrevista, me dijo, de un psicólogo. Me dijo, te va a llamar. Me dijo todo el papeleo, fui a tomarme las huellas, hice todo, llegó todo. Al tiempo que me llegó el permiso de trabajo, me llegó la evaluación psicológica. Fue cuando me entrevistó por 3 horas y yo le conté todo lo que yo había pasado. Toda mi historia, todo lo que había sufrido. Él nunca me ha pegado, pero sí me ha empujado, me grita, a veces me dice como que le molesta a veces cuando subo un escalón más que él, porque él tiene una carrera universitaria bien grande, le molesta cualquier cosa, o a veces en mis páginas sociales él siempre se ríe, me dice que con tantos seguidores, que seguro tengo novios por ahí, él tiene acceso a las cosas para ver los mensajes. A veces me dice, mira, perdiste tanto, ya no te quiere la gente, siempre dice eso. Cuando se dio cuenta que me llegó lo de la moción, porque la abogada mandó la moción aquí en un sobre de FedExpress, él abrió el sobre y él me dijo, ¿y ella logró abrir el caso? El que estaba cerrado administrativamente, supuestamente dicen que es difícil abrirlo. Bueno, él lo vio, que decía ahí que estaba abierto, y me dice, ¿por qué lo abrieron? No sé qué está haciendo la abogada, le dije yo. Ella dijo que está haciendo algo y tenía que abrir ese caso para cerrarlo. Entonces, yo guardé los papeles, pero en mi oficina, como tengo mi oficina de casa, se me olvidó guardarlo en la caja fuerte y él leyó el archivo. Y cuando leyó el archivo me dijo que yo había hecho Bagua. Y me dijo que por qué yo había hecho Bagua. Y se dio cuenta de que existía Bagua y él leyó que era Bagua. Y él me dijo, ¿tú hiciste Bagua por maltrato matrimonial? Pues claro, pero yo nunca te he pegado. Sí, pero tú me has hecho la vida imposible por todos lados. Y el que mantiene esta casa el 80% soy yo. Así que tu decisión es, te va o te queda, pero no voy a proseguir. Él me dijo, bueno, eso fue hace como 3 meses que se dio cuenta. Fue cuando llamé a la abogada asustado porque él me dijo, ok, si te vas a divorciar de mí, te tienes que dividir la compañía. Y del dinero que te va a dejar tu esposo, como no hay ningún contrato, me toca la mitad también, me dijo. Porque legalmente yo estoy casado contigo, porque es verdad. Yo me casé en Nueva York con él y todo lo que entra bajo el matrimonio es mitad y mitad. Entonces yo le dije, pero yo no me voy a divorciar, ni yo tampoco te voy a el divorcio, me dijo. Y si me quieres atacar, me dijo, yo llamo a inmigración y le digo que tú hiciste fraude. Y yo le dije, yo no he cometido fraude, es verdad todo lo que he pasado, pero tú sabes, yo he tenido que quedarme callado por muchos años, pero ¿qué voy a hacer? Yo creo que, bueno, legalmente, ambientalmente, la vida sociable piensan que solo las mujeres, los hombres maltratan a las mujeres y que la cosa de los hombres, el machismo que hay, piensan que solo los hombres pueden maltratar a las mujeres, pero no piensan que 2 hombres también, hay otros que se pueden maltratar. Y yo lo viví en persona, porque cuando yo lo conocí, él no era así. Y yo creo que Bagua, tal vez la gente lo tiene, que piensan que Bagua solo es para las mujeres, en que nunca había dado los problemas de pegarse, pero los maltratos verbales, las humillaciones, chequearte toditito, chequearte la cuenta bancaria, que compraste una cosa nueva, eso no hacía falta, sino que no le gusta, la bota en la basura. Que después de 3 años, él se dio cuenta. Él se dio cuenta hace 4 meses.
que yo tenía guagua aprobada. Y fue cuando él me reclamó y me dijo que iba a llamar a inmigración, que me dijo que yo había metido bagua y que bagua solo es para las personas que tienen violencia doméstica y que tengo que tener un reporte de la policía, me dijo, porque eso se ve en bagua. Él leyó bagua. No es necesario, le dije yo, que tú me golpees, pero legalmente todo lo que ha pasado contigo, todas esas manipulaciones, todos esos maltratos verbales, a veces te pido ayuda de la compañía, me gritas, dices que no tienes tiempo, pero son las mismas facturas de la compañía que tengo que facturar y el dinero que voy a cobrar, tú no tienes tiempo. Y es el dinero que voy a pagar las cuentas y tú no puedes hacer la factura. Bueno, Bagua me ayudó en cantidad, me dio un estatus que me da mi licencia de conducir. Puedo abrir mis cuentas bancarias. Para eso me funcionó Bagua. Porque yo dije, yo jamás le voy a trabajar a nadie. Porque pasé tantos maltratos con tantos empleadores que nunca me pagaron, me amenazaban. ¿Qué no pasé yo con ellos? Trabajaba hasta de gratis. Y Bagua me cambió el mundo. Desde el 2018, del 2024, cuando Bagua llegó, que está aprobado, me cambió mi mundo.